Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando del show que armó nuestra queridísima Victoria Eugenia Dávila de Géneco, porque hay que recordarle que ella está emparentada con el miembro de un clan familiar que ha desplazado, que ha despojado, que ha sido corrupto, que ha desfalcado, que ha hecho contubernio con paramilitares y sobre todo que ha decidido parte del futuro político de este país, aliándose con clase política de ultraderecha que además de todo financiaba el paramilitarismo en Colombia, como lo es el uribismo y el Centro Democrático. Así les duela a las gentes de bien, así les duela, hay que decirlo también, a la oligarquía colombiana y al aparato de poder hegemónico en Colombia. Y habiendo dicho esto, pues toca decirles a ustedes que Vicky Dávila ya la anda montando de persecución en Colombia, de que Gustavo Petro la quiere ver en la cárcel y de que posiblemente ella misma tenga que exiliarse del país, que porque acá en Colombia no le dan garantías, que porque acá en Colombia gobierna un gobierno castrochavista y comunista, que inmediatamente empieza ella a hacer su ejercicio de periodismo, que no es periodismo, la persiguen y entonces la arrinconan. Y hay que decir cuánto de esto es cierto y si es verdad que Vicky Dávila en estos momentos está asustada y está viendo a ver cómo se salva ella las manos y cómo deja que se lleven presos a sus amigos que conectaron y colaboraron con ella en las filtraciones del software Pegasus. Así que vamos rápidamente a explicar qué es lo que está pasando en Colombia y por qué la candidata a presidenta posiblemente ya no pueda ser candidata ni tampoco presidenta de la República en Colombia. O sea, la periodista candidata está viendo cómo se empieza a hundir el barco y cómo la justicia va detrás de ella por haber recibido información de parte de la fiscalía, que era información que provenía de la compra del software con el que chuzaban a la oposición, con el que chuzaban la campaña de Gustavo Petro y con el que chuzaban al presidente de la República, ministros, funcionarios, senadores, representantes a la Cámara y a todo aquel que aquí estuviera en favor del proceso político de Gustavo Petro. Así que, señoras y señores, el software Pegasus sí se compró. La plata salió del narcotráfico y quien puso la plata fue nada más y nada menos que el señor fiscal Barbosa, quien posiblemente también se vaya a la cárcel y que ahora mismo no está viviendo en Colombia, sino que se fue a vivir a Miami, alegando que aquí lo estaba persiguiendo el comunismo y el castrochavismo. Discúlpenme la voz, pero es que me dio una gripa bien agresiva que me mandó a la cama y por poquito ya sé lo que no han podido hacer los paracos en este país, que es mandarme directamente a otro plano existencial. Pues bien usted, doña Vicky Dávila sacó un video diciendo que la fiscal Luz Adriana Camargo es una fiscal de bolsillo del señor Gustavo Petro, porque es que a la señora le abrieron un proceso de investigación por lo ya mencionado antes. Doña Vicky Dávila hace parte del esquema que utilizó el software Pegasus junto con Revista Semana. Y ustedes preguntarán, pero ¿cómo es que Vicky Dávila tiene que ver con una compra hecha por el gobierno del señor Iván Duque? Pues les vamos a explicar por qué es que Vicky Dávila colaboró con el gobierno de Iván Duque, por qué es que Vicky Dávila conectó con la fiscalía de Barbosa y por qué es que Vicky Dávila ayudó con la perfilación de la oposición en ese momento en Colombia y con la información que le llegaba, sacaba primicias en Revista Semana. Y entonces la señora sale a decir que ella no le tiene miedo a Gustavo Petro, que ella no le tiene miedo a la izquierda colombiana
y que caigan, escúchese bien, los que tengan que caer. Y cuando Vicky Dávila dice que caigan los que tengan que caer, está admitiendo claramente que el gobierno de Duque efectivamente sí compró el software, que el gobierno de Duque efectivamente sí le dio la orden a la Fiscalía de Barbosa para que utilizaran el software, y que el gobierno de Duque, en compañía de la DIPOL y en compañía del ministro de Defensa, Diego Molano, conectaron para comprar el software con plata del narcotráfico. Y entonces ustedes dirán, ¿de dónde salió el billete del narcotráfico? Y ahí es donde entra a jugar el papel importante el señor fiscal Barbosa junto con su señora esposa. A ver, días antes de la compra del software se vio a la esposa del fiscal Barbosa salir de la fiscalía con unas maletas. Se presume que las maletas con las que salió la señora eran maletas llenas de billetes que se le había incautado al narcotráfico en Colombia, más precisamente al Clan del Golfo. Seguido de esto, el fiscal Barbosa da la orden para que empiecen a chuzar a la oposición, a filtrar celulares y a meter, hay que decir, el software dentro de la campaña de Gustavo Petro, para después la información confidencial que salía de las chuzadas enviársela directamente a la señora Victoria Eugenia Dávila de Géneco, directora de Revista Semana. De ahí los petrovideos, de ahí la infiltración a la campaña y de ahí las tales fuentes de la señora Vicky Dávila, que ahora dice que son fuentes que están metidas dentro de la Colombia humana. O sea, Vicky Dávila dice que quien le entregó los videos y quien le entregó la información de la campaña de Gustavo Petro no fue ningún software Pegasus, sino alguien que está dentro de la Colombia humana y que le pasó esa información, que porque no podía concebir que el gobierno fuera a hacer ese, cuando el proyecto político de Gustavo Petro se encumbraba a ganar las elecciones. Seguido de esto, doña Vicky Dávila dice que la persona que le pasó la información sigue trabajando dentro del gobierno del señor Gustavo Petro. Pero hay más información, porque es que la forma en la que estaban chuzando a la oposición en ese momento era nada más y nada menos que hecha por el señor fiscal Barbosa, o sea, hecha por la fiscalía directamente, quien a su vez tenía la orden del ministro de Defensa, que a su vez tenía la orden del presidente Iván Duque. El señor Gonzalo Guillén dice: mis fuentes judiciales me informan lo siguiente de manera textual. La embajada de Israel, después de la compra del Pegasus, donó un vehículo a la fiscalía, vehículo que introdujeron en las instalaciones del antiguo DAS en Palo Quemado, al que llaman Nikita. Desde allí, vía satélite, ubican la voz del ciudadano que quieren interceptar sin orden judicial y le hacen todo el seguimiento. Como es una prueba ilegal, emplean para que los fiscales tengan suficiente información del investigado, información que no pueden presentar en juzgados, pero que sí les sirve para estructurar casos. El fiscal anterior, o sea, don Francisco Barbosa, reunió a algunos fiscales y les dijo que había comprado ese mecanismo que prestaba esos servicios en bien de la ley. La vaina aquí es que la plata sale de incautaciones a narcos, o sea que la repartija no solamente era con los bienes de la SAE, sino también con el billete en efectivo que le quitaban a gente del Clan del Golfo y con el que hacían las operaciones. Seguido de esto, toca decirle entonces a ustedes que el presidente de la República de ese momento, que es el señor Iván Duque, tiene que tener abierta una investigación por lavado de activos, por testaferrato, por fraude procesal, por concierto para delinquir y porque aparte el señor estaba chuzando a quien ahora es presidente de la República.
República. Pero estas acusaciones también van en contra de la señora Vicky Dávila, que al saber que ya no tiene fiscalía de bolsillo, que ya no cuenta con el apoyo del gobierno, porque es que la derecha ya no es gobierno en Colombia, entonces va a empezar a soltar la lengua y va a empezar a decir cómo fue que ella recibió la información del software Pegasus y quiénes están detrás de semejante acto de corrupción, que es uno de los peores, escúchese bien, en la historia reciente de Colombia. Ahora, ¿qué están diciendo los periodistas corporativos de este país? ¿Qué están diciendo los periodistas divinamente de este país? ¿Qué están diciendo los periodistas de los medios de los banqueros en este país? Que una persecución de Petro a la señora Vicky Dávila, que porque ella ha ejercido periodismo de oposición, que porque ella ha destapado las joyas podridas de este gobierno y que porque ella es el obstáculo más grande que tiene la izquierda para regresar al poder en el 2026 o para continuar con el gobierno en cuerpo de otra persona y no en el cuerpo del señor Gustavo Petro. Aquí la vaina es que se romantizó el hecho de que una candidata presidencial al mismo tiempo sea la directora de un medio de comunicación, que una candidata presidencial ponga todo el billete de una familia de banqueros y toda una plataforma digital de uno de los medios de comunicación más poderosos en Colombia para la defensa de un expresidente que está a punto de irse a la cárcel y que además está detrás también de la compra del software. ¿Por qué? Porque esto se remite a los tiempos en que Álvaro Uribe Vélez era presidente de la República y utilizó al DAS para chuzar también a la oposición. O sea que eso de estar chuzando gente, eso de estar filtrando información y eso de estar haciendo interceptaciones ilegales no es nuevo. Eso viene de parte del presidente eterno, que al verse ya con un pie en la cárcel está haciendo hasta lo posible para no solamente desestabilizar al gobierno, sino para provocar un golpe de Estado. Por eso mueve sus fichas en la fiscalía del señor Barbosa. Por eso mueve sus fichas en los medios de comunicación de los banqueros. Y por eso mueve sus fichas desde el CNE, en donde tiene fieles súbditos que quieren hacer que el señor Gustavo Petro, a través de una investigación que es ilegal y que no procede, lo quieran sacar de la presidencia de la República. Señoras y señores, estamos ante un caso de corrupción grandísimo que implica a la señora periodista Vicky Dávila, al señor consejero del presidente Duque, que es Hassan Nazar, al ministro de Defensa del presidente Duque, que es Diego Molano, al señor director de la IPOL de aquel momento, que es el señor Jesús Barrera, al señor fiscal general de la nación de ese momento, que es Francisco Barbosa, al presidente de ese momento, Iván Duque, y a todos sus funcionarios que se vieron implicados en la compra del software, sacando billete del narcotráfico para pagarlo. Ya están los nombres de los pilotos, ya están los recorridos de los viajes, ya está la información de cómo se pagó el software y ya NSO Group confirmó que efectivamente sí se compró el software. Doña Vicky Dávila, si está haciendo algo en estos momentos, es un escándalo, es un show, es una vitrina mediática, porque ella sabe que lo que le viene después es un proceso abierto que podría terminar con ella en la cárcel, y por eso ahora la derecha, la ultraderecha, el poder hegemónico y la paracamenta de este país se están yendo en contra de la nueva fiscal, la señora Luz Adriana Camargo, quien es que ahora tiene las pruebas para mandar a toda esta gente directamente a la cárcel. Así que, señora Vicky Dávila, yo sé que a usted se le olvida
que es periodista cuando los casos de corrupción tienen que ver con Álvaro Uribe Vélez, con el clan Génico, con Iván Duque, con el señor Barbosa, pero usted no puede negar que recibió presuntamente información del software Pegasus y que ese software fue comprado de forma ilegal y que con ese software se chuzó a mucha gente de la oposición, se perfiló gente y que gracias a esas perfilaciones mucha gente desapareció en la presidencia de Iván Duque, sobre todo en los estallidos sociales y en las manifestaciones de su gobierno opresor, de su gobierno que utilizó la fuerza de Estado y de su gobierno que nos dejó en una de las peores crisis en la historia de Colombia. Vicky Dávila está asustada y Vicky Dávila puede irse directamente a la cárcel y eso le pasa por hacer del periodismo una herramienta poderosa de la corrupción en Colombia, del paramilitarismo en Colombia y de la ultraderecha opresora y represora de este país. Soy Levi Rincón y esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias por hacer de Notiparaco su noticiero de confianza.